¿La humillación de hoy será la venganza de mañana? La noche caía sobre la ciudad, derramando un manto púrpura sobre las imponentes Halberton Towers, un gigante de cristal y acero que engullía la luz. Dentro, Nia Harper, invisible en su uniforme azul de limpiadora, sentía el eco de los pasos apresurados de los ejecutivos, ajenos a su presencia. Para ellos, ella era solo una sombra barriendo el lujoso mármol, un detalle olvidado en el engranaje corporativo. Pero, ¿y si la verdadera inteligencia se escondiera precisamente en los rincones que nadie se dignaba a mirar? ¿Esa pregunta también te persigue? ¿Esa sensación de ser subestimado, de ver tu valor ignorado? Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse sin salir del vídeo, porque la historia de Nia apenas comienza y ella va a probar que el talento no puede ser borrado por un uniforme. El brillo del mármol bajo sus manos era un recordatorio constante de la dualidad de su vida. Nia, una ex becaria de Oxford, con la mente afilada por la poesía de Oriente Medio y años de estudio en negociaciones interculturales, se veía ahora navegando por un laberinto de oficinas vacías, donde el silencio de la noche amplificaba el contraste entre su pasado prometedor y el presente humilde. Cada rincón que limpiaba guardaba secretos de reuniones milmillonarias, de decisiones que moldearían economías, mientras ella, la guardiana silenciosa de esos escenarios de poder, permanecía en la periferia, una observadora anónima, pero profundamente consciente de cada detalle, cada documento olvidado, cada conversación susurrada que los ecos del edificio no podían acallar. Ella sabía más de lo que imaginaban, y esa quietud aparente escondía un volcán de potencial que esperaba solo el momento adecuado para entrar en erupción. En esa noche en particular, una tensión inusual flotaba en el aire, más densa que el polvo que ella meticulosamente removía de las superficies relucientes. Rumores sobre la llegada de Khaled al-Saim, un millonario saudí conocido por su perspicacia en los negocios y su exigencia por la excelencia, corrían por los pasillos incluso después de que la mayoría de los empleados se había marchado. El peso del acuerdo que él representaba era palpable y la ansiedad de los ejecutivos se transparentaba en las migas de papel arrugado y en las tazas de café olvidadas en sus mesas. Nia, atenta a cada señal, percibía la fragilidad de la situación, la necesidad de una comunicación perfecta que parecía estar peligrosamente ausente. Algo estaba a punto de cambiar, ella podía sentirlo, y el aire de la noche susurraba la promesa de un giro inesperado que se acercaba con cada latido de su corazón. El encuentro decisivo. Al día siguiente, la sala de reuniones del último piso palpitaba con una energía nerviosa. Ejecutivos de trajes caros y miradas tensas se reunían alrededor de una mesa pulida, mientras el millonario Khaled al-Saim, con su presencia imponente y mirada penetrante, esperaba. Nia, con su cubo y trapo, recibió instrucciones de hacer una última limpieza antes del inicio formal de las negociaciones. Un detalle final en la presentación impecable que Halberton quería proyectar. Ella escuchaba fragmentos de la conversación, la frustración creciente de los estadounidenses con la sutileza de las exposiciones de al-Saim, la pérdida de matices vitales en la traducción formal y excesivamente literal que el equipo de intérpretes ofrecía. Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes, a pesar de usar las mismas palabras, y cada minuto que pasaba, el abismo entre las partes parecía aumentar, amenazando con engullir el acuerdo multimillonario. La tensión alcanzó su punto crítico cuando una frase crucial de al-Saim fue traducida de forma equivocada, generando un malentendido obvio y vergonzoso que casi descarrila la reunión. El CEO de Halberton, Richard Vance, un hombre conocido por su arrogancia e impaciencia,
Golpeó la mano en la mesa, su rostro enrojecido de frustración. Gesticulaba, la voz subiendo de tono, mientras los intérpretes, visiblemente nerviosos, intentaban justificarse, pero solo empeoraban la situación. Al-Zahim, por su parte, arqueó una ceja, su expresión indescifrable, y un silencio pesado e incómodo se instaló en la sala, un presagio sombrío del fracaso inminente del negocio, cerniéndose como una nube oscura sobre todos. La intervención inesperada Nia, que hasta entonces se mantenía discreta, casi una extensión del mobiliario, sintió un calor incómodo subiendo por su nuca, mientras la tensión en la sala se hacía casi insoportable. Ella comprendía perfectamente la sutileza que se había perdido en la traducción, el fallo en captar no solo las palabras, sino la intención cultural y la profunda reverencia implícita en el discurso de Al-Zahim. Sus instintos académicos, hacía tiempo adormecidos bajo la rutina de la limpieza, fueron despertados por esa disonancia. La frustración del CEO Vance era evidente, pero la impasibilidad calculada de Al-Zahim indicaba una paciencia que estaba a punto de agotarse, amenazando con cerrar las puertas a un negocio que cambiaría el futuro de Halberton. Richard Vance, en su mente obesa de poder y privilegios, veía a la mujer de la limpieza como un elemento decorativo de la oficina, tan invisible como el aire que respiraba. Su único pensamiento era: ¿cómo pudimos dejar que esta situación llegara a este punto? Esta gente es tan incompetente. Mientras lanzaba una mirada fulminante a su equipo de intérpretes, completamente ajeno a la figura discreta que, a pocos metros de distancia, poseía exactamente la clave para desatar ese nudo diplomático. Estaba ciego por su propia arrogancia y prejuicio, incapaz de percibir que la solución a su problema monumental estaba literalmente en la punta de su nariz, empuñando una mopa y vistiendo un uniforme que él consideraba inferior. El silencio en la sala se extendió por un minuto que pareció una eternidad, denso, pesado, cargado de oportunidades perdidas y millones en juego. Richard Vance, con un suspiro audible de exasperación, estaba a punto de finalizar la reunión declarándola un fracaso, la humillación pública inminente cerniéndose sobre su reputación. Sus ojos recorrieron la sala en un último y desesperado apelo visual. Y fue en ese instante, en ese microsegundo de desesperación, que cruzó la mirada con Nia, que finalizaba el pulido de una mesa lateral, su postura erecta y un brillo inusual en los ojos que él ni siquiera notó. El sudor frío escurría por las sienes de los ejecutivos, el olor a café amargo flotaba en el aire, y el peso de la derrota ya podía ser sentido por todos, menos por aquel que en pocos segundos cambiaría el rumbo de todo. Fue entonces cuando, en un tono claro y con una pronunciación impecable que cortó el aire como una cuchilla de seda, Nia Harper pronunció una frase en árabe clásico, la lengua original de Al-Zahim. «Señor», dijo ella, traduciendo para todos, «el jeque pregunta si la prisa en cerrar un negocio tan grandioso no subestima la profundidad de las relaciones que él busca construir». La frase no solo traducía las palabras de Al-Zahim, sino que capturaba la esencia de su cultura y la sutileza de su intención, algo que ningún intérprete había logrado hacer. El rostro de Al-Zahim, antes impasible, se relajó en una sonrisa sorprendida y respetuosa, un reconocimiento inmediato de alguien que finalmente lo comprendía. El shock en la sala fue colectivo. Un murmullo ahogado se extendió, y los ojos de todos, incluyendo un atónito Richard Vance, se volvieron hacia la figura en uniforme azul. Aquella única frase, dicha por quien nadie esperaba, dio un vuelco a la situación. Las consecuencias de la venganza. Las consecuencias de aquella intervención fueron inmediatas y visibles. El equipo de intérpretes, antes lleno de sí mismo, se encogió en sus asientos, la vergüenza estampada en sus rostros pálidos.
Richard Vance, aún en shock, intentaba procesar lo que acababa de suceder, su mente luchando por conciliar la imagen de la limpiadora con la voz elocuente que acababa de salvar su negocio milmillonario. Al-Zahim, por otro lado, se levantó y, con una sonrisa genuina que iluminó su semblante, extendió la mano a Nia, ignorando completamente a los demás. Finalmente, alguien que realmente entiende, dijo en árabe, y Nia respondió en la misma lengua, con la misma dignidad, confirmando su profunda familiaridad con la cultura y el idioma, dejando a todos los presentes con la sensación de estar presenciando algo extraordinario que jamás imaginarían presenciar en un ambiente como aquel. La escena, que duró solo unos instantes, reverberó por la sala, cambiando la dinámica de poder de forma irrevocable. La reunión fue salvada y el acuerdo, que parecía condenado al fracaso, cobró un nuevo impulso, impulsado por la credibilidad y confianza que Nia, la invisible, había establecido con el milmillonario. Para Nia, sin embargo, el alivio se mezclaba con una punzada de ansiedad. La exposición repentina, después de años de anonimato, era un campo minado. Ella sabía que a partir de ese momento, su vida en las Halberton Towers jamás sería la misma. Las paredes de ese edificio, que antes eran su escudo, ahora parecían demasiado delgadas para contener la tormenta de miradas y juicios que sentía que vendría en su dirección, provenientes de todos aquellos que ahora la veían con otros ojos, antes ciegos por la arrogancia. La sonrisa de Al-Zahim, por más respetuosa que fuera, era también una sentencia silenciosa para la posición de Nia. Ella sabía que ese reconocimiento público, viniendo de una figura tan poderosa, la sacaba de su invisibilidad protectora y la lanzaba a un foco implacable. Las miradas que antes la ignoraban, ahora la perforaban, cargadas de envidia, curiosidad y, en algunos casos, incluso resentimiento. El peso de ese momento era inmenso, una mezcla de triunfo personal y el presagio de desafíos que vendrían. ¿Cómo navegaría por ese nuevo y traicionero terreno ahora que ya no podía esconderse en la oscuridad de su uniforme, sino que era vista como una pieza crucial en un juego de ajedrez de alto riesgo? Aún así, la sensación de finalmente ser vista, de ver su conocimiento e inteligencia reconocidos, después de tantos años de sumisión silenciosa, era un bálsamo para el alma. Era un pequeño, pero significativo, destello del reconocimiento que su formación y pasiones siempre merecieron. Por un breve instante, Nia se permitió sentir la satisfacción de esa validación, el calor de ser, por primera vez en mucho tiempo, más que solo la limpiadora. Ese alivio momentáneo, sin embargo, pronto dio paso a la certeza de que la calma duraría poco. La tormenta apenas comenzaba a formarse y ella sabía que necesitaría toda su resiliencia para enfrentarla. Si ese dolor de ser subestimado también es el tuyo, si ya has sentido que tu potencial es ignorado por aquellos que deberían reconocerlo, entonces inscríbete ahora y síguenos, porque la jornada de Nia es un testimonio de que la verdadera capacidad siempre encuentra un camino para brillar, incluso en los ambientes más hostiles. Ella representa la voz de todos los que luchan para ser escuchados, para que su valor sea reconocido en un mundo que a menudo prefiere mantener a las personas en cajas predeterminadas. Y a cada paso de su ascenso, un poco de la esperanza de todos nosotros se reaviva, mostrando que es posible revertir cualquier situación, por más adversa que parezca en un primer momento. El precio del éxito y la justicia. A pesar del éxito inmediato en la reunión, el reconocimiento de Nia no vino sin un precio. En los días siguientes, los pasillos de Halberton Towers, antes indiferentes, se convirtieron en un campo minado de susurros y miradas furtivas. Colegas de Vance, que antes ni siquiera la notaban, ahora la observaban con una mezcla de envidia y desprecio,
la furia en sus ojos revelando la incomodidad que sentían al ver la jerarquía natural de la empresa subvertida por una limpiadora. El equipo de intérpretes, en particular, se sentía doblemente humillado, y los intentos de sabotaje comenzaron a surgir de formas sutiles, desde equipos de limpieza misteriosamente rotos, hasta información crucial sobre horarios de trabajo siendo olvidada de serle entregada, todo con el objetivo de minar su confianza y forzarla a volver al lugar de donde ellos creían que nunca debería haber salido. Nia, a pesar de las adversidades y de las nuevas e inesperadas hostilidades, se negaba a doblegarse. Ella sabía que cada intento de sabotaje era una prueba de que estaba en el camino correcto, un reconocimiento, aunque renuente, del impacto que su presencia estaba causando. Con una dignidad silenciosa, ella sorteaba los obstáculos, arreglando los equipos dañados con sus propios recursos y buscando la información que le era negada a través de otros canales, con la ayuda de los pocos colegas de mantenimiento que, antes también invisibles, ahora la veían como un rayo de esperanza. Su resiliencia no pasaba desapercibida para algunos empleados más perspectives, que comenzaban a cuestionar la injusticia del sistema que intentaba derribarla, generando una ola de apoyo silencioso que comenzaba a formarse entre bastidores de la empresa. Cada día, la historia de Nia se extendía por los pasillos, no solo por su hazaña con Al-Sahim, sino por la forma en que lidiaba con la envidia y el prejuicio. Ella no respondía con ira, sino con una calma que desarmaba. Un gerente intermedio, conocido por su crueldad, intentó descalificarla públicamente durante una reunión informal en la cafetería, haciendo bromas sobre diplomas que no limpian retretes. Nia, sin alterar la voz, respondió con una cita en latín sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría, dejándolo sin palabras y con el rostro rojo, evidenciando su superioridad intelectual de forma inequívoca y causando un momento de silencio vergonzoso que siguió a su respuesta, un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. El jaque mate Richard Vance, en su oficina con vista a la ciudad, seguía convencido de que el episodio con Al-Sahim había sido un golpe de suerte, un mero accidente fortuito que no reflejaba el orden natural de las cosas. Una flor de un día, refunfuñaba para sí mismo, ajeno a los crecientes susurros de admiración por Nia que corrían por los pisos inferiores. Su mente, turbia por la arrogancia y por la creencia inquebrantable en su propia superioridad, no podía concebir que la mujer de uniforme azul pudiera tener alguna habilidad genuina que amenazara su dominio o el status quo de la empresa que él controlaba con manos de hierro, y ese pensamiento era su mayor ceguera. Mientras la presión sobre Nia aumentaba, con más tareas siendo olvidadas y plazos inexplicablemente ajustados para ella, el milmillonario Al-Sahim, al otro lado del mundo, no había olvidado el incidente en Halverton. Impresionado no solo con la fluidez de Nia, sino con su intuición cultural y la forma en que había desarmado la tensión en la sala, comenzó a hacer preguntas discretas. Sus contactos en la ciudad, con su vasta red de información que superaba con creces la burbuja corporativa de Vance, comenzaron a investigar a fondo la historia de la misteriosa mujer que salvó el negocio, desenterrando su pasado brillante en Oxford, sus estudios y su pasión por la poesía árabe. La semilla de la segunda gran vuelta de tuerca estaba siendo regada en secreto, lejos de los ojos vigilantes de Halverton. La presión sobre Nia alcanzó un punto inaguantable cuando recibió un ultimátum: o aceptaba un puesto de asistente de limpieza senior con un aumento irrisorio, o sería despedida por inadecuación de desempeño, una maniobra transparente para deshacerse de ella.
La sala de recursos humanos olía a café viejo y a formalidad fría, y la voz de la directora de RRHAH, entrenada para ser impersonal, parecía ensayada para destruir su autoestima. Nia, con su dignidad intacta, rechazó la oferta humillante, sabiendo que ceder sería validar la injusticia que le estaban imponiendo. El rostro de la directora se retorció en una mezcla de sorpresa y desprecio, pues estaba acostumbrada a ver a la gente rendirse, y la postura inquebrantable de Nia era un desafío inesperado. Mientras Nia se preparaba para la inevitable dimisión, sintiendo el amargo sabor de la injusticia, el milmillonario Al-Sahim hizo una videollamada inesperada al despacho de Richard Vance. El CEO, todo sonrisas y formalidades, esperaba elogios sobre el avance del acuerdo, pero la conversación tomó un rumbo abrupto e inesperado. Al-Sahim, con su voz calma y autoritaria, expresó su profunda insatisfacción con la forma en que los talentos excepcionales son tratados en Halberton, y preguntó directamente por Nia Harper, mencionando su nombre completo y su historial académico, con una precisión que hizo que la sangre de Vance se helara. El silencio que siguió fue un presagio de la tormenta, una bomba de relojería que acababa de ser activada en la sala de Vance, revelando que la invisibilidad de Nia era solo una ilusión. La segunda gran vuelta de tuerca ocurrió de forma devastadora para Richard Vance. En esa misma llamada, Al-Sahim no solo reveló saber de toda la trayectoria de Nia, incluyendo su paso por Oxford y sus habilidades en negociación, sino que también anunció que solo continuaría con el milmillonario acuerdo si Nia Harper era inmediatamente integrada al equipo de negociación como directora estratégica, con plenos poderes y un salario a la altura de su talento, y no como una consultora o asistente. El rostro de Vance palideció, el sudor brotó en su frente y sus manos temblaron levemente. La exigencia del milmillonario árabe, irrefutable y directa, desmanteló toda su arrogancia y los prejuicios arraigados de la empresa, forzándolo a tragarse su orgullo y a reconocer públicamente el valor de la mujer que él y sus compañeros habían persistentemente ignorado y humillado. El triunfo de la competencia. El pánico se extendió por los pasillos de Halberton como un virus. Nia fue llamada de vuelta a la sala de RRHH, pero esta vez la directora de RRHH estaba visiblemente afectada, sus manos sudando y su voz temblando. Richard Vance, con la expresión contorsionada entre la furia y la desesperación, fue forzado a comunicar personalmente a Nia que ella no solo no sería despedida, sino que sería